Shalom amados y amados, bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que estamos de vuelta con usted para llevarle a usted el conocimiento correcto de la palabra. En esta oportunidad queremos hablar acerca de la carta a los Romanos, capítulo 14. Pero antes queremos hablar sobre un punto muy importante acerca del apóstol Pablo. Y es que dentro del cristianismo, normalmente cuando se habla o se menciona el apóstol Pablo, automáticamente el concepto o la mentalidad se va a un Pablo romano, a un Pablo gentil que se dedicó a los gentiles o a los paganos, cuando realmente dentro del cristianismo no hay un conocimiento correcto acerca de lo que es un gentil. En el concepto correcto de la Biblia en cuanto a su cultura, para los israelitas y en Israel, ya hablando del tiempo de Yeshua, existían 5 tipos de gentiles. Entonces es importante conocer acerca de esto, porque cuando se habla de que el apóstol Pablo predicaba a los gentiles, normalmente en el cristianismo se interpreta la palabra gentil de una sola forma, y esto entonces no compagina con la realidad de el propósito del apóstol Pablo en llevar la palabra. ¿Cuál era el objetivo o el propósito principal del apóstol Pablo predicarle a estos gentiles? Aunque muchos verdaderamente de otras naciones, gentes paganas que adoraban a otros dioses, se agregaban al escuchar el mensaje de Pablo y por convicción del Espíritu Santo, ellos confesaban a Yeshua como el Mesías. Y claro, de una manera u otra, el apóstol Pablo no iba a ignorar a estas personas paganas, porque él había entendido por revelación de que la salvación que el Eterno ofrece a través de Yeshua no era solamente para los judíos, sino que también era para los griegos y para todas las naciones existentes de aquel momento. De manera que es importante aquí entonces sacar a la luz que cuando el apóstol Pablo va a los lugares como a Roma, a Corinto, a Efesios, va a los Gálatas, el propósito del apóstol Pablo era reunificar nuevamente a Israel, porque en todos estos lugares y otros más lugares, la Biblia no menciona, habían judíos o israelitas que por una razón u otra, principalmente a través de las guerras, habían salido de Israel, se habían dispersado en las naciones, y el enfoque de Pablo aquí era reunificar nuevamente a Israel. En otras palabras, buscando a esos judíos, buscando a esos israelitas que se reconciliaran nuevamente con el Dios de Israel, porque el apóstol Pablo entendía que pronto, muy pronto, regresaría por segunda vez Yeshua el Mesías. Tan así que él estaba casi seguro de que no iba a haber la muerte. Entonces, manteniendo el enfoque ya de este concepto histórico y del propósito de Pablo buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos entonces a hablar de la carta a los Romanos capítulo 14. Otro punto interesante aquí es que es importantísimo traerlo a la luz para el lector,
para el creyente, para el que estudia la Torá, la Biblia, la palabra del Eterno, es que no podemos abrir la Biblia con nuestras mentalidades, con nuestra mente occidental, ni mucho menos tratar de entender o interpretar teológicamente la Biblia, asociándola a los tiempos contemporáneos, a estos tiempos en los cuales estamos viviendo en el pleno siglo XXI. Si queremos entender con exactitud el contexto, el concepto, el idioma y la cultura de la Biblia, en su esencia, en su originalidad, tendremos entonces que vernos obligados a retroceder en la historia y aproximarnos por lo menos a 2000 años atrás, cuando Yeshua vino y anduvo en la tierra de Israel. Sería difícil o imposible para una persona que se le entregue una canción en la cual esta canción tiene ya 2000 años de existencia. Sería difícil para una persona de hoy asimilar una canción de 2000 años atrás, en donde los tiempos han cambiado bastante. De igual manera sucede con la Biblia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, queremos interpretar la Biblia, queremos enseñar la Biblia conforme a la actualidad en la que vivimos, sin llegar a pensar que los tiempos en los que se escribió la Biblia y los mismos tiempos en los que se vivía en aquel entonces, notando también y tomando en cuenta la cultura totalmente diferente a la nuestra, entonces es importantísimo notar aquí que si abrimos la Biblia conforme a nuestra mentalidad, conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro idioma, entonces difícilmente vamos a llegar a tener una comprensión correcta de la misma. Y así sucesivamente. Por eso queríamos aclarar estos puntos, porque son muy importantes para que usted pueda entender el concepto correcto de la palabra del Eterno. Como le hemos dicho, vamos a hablar del capítulo 14 de la carta a los Romanos. Vamos a enfocarnos allí específicamente en el concepto de el débil, en el que Rab Shaul, conocido helenísticamente como el apóstol Pablo, menciona allí, basándonos específicamente en el versículo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 14, cuando dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos entonces a analizar el contexto histórico y cultural de la fe de Shaul, conocido helenísticamente como Pablo, como creyente en el Mesías. Hay tres cuestiones habladas en esta sección de la Escritura que es usada para apoyar la opinión cristiana de que la Torá ha sido abolida. En otras palabras, de que la ley ha sido abolida. Hablaremos de estos tres textos de prueba en esta enseñanza, y las tres enseñanzas erróneas a las que nos vamos a dirigir son las siguientes. Primero, conforme al cristianismo, se cree y se dice que el débil en la fe son los que observan la Torá. En otras palabras, que los débiles en la fe son los que todavía viven por la ley y no por la gracia. Cuando sabemos y entendemos conforme al mensaje de la Biblia que tenemos que vivir tanto por gracia como por ley. Porque no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra alternativa
en la que usted como creyente se mantenga en la gracia si no obedece. Si no obedece, ¿qué? Obviamente la Torá, la ley de Elohim. Segundo, el cristianismo dice, cree y enseña que el fuerte en la fe puede comer todo lo que él quiera porque entiende que todo lo que ha sido creado por Dios no se le debe llamar inmundo. Y tercero, que un creyente en Yeshua puede adorar o descansar siempre que él escoja, o el día en que él escoja, el día en que él quiera, ya que todos los días son iguales y que todos los días están hechos por Dios. Una de las llaves provechosas para entender el capítulo 14 de Romanos es recordar que es precedido por el capítulo 13. Shaul nos enseña algo muy importante sobre la Torá antes de que él nos dé su consejo sobre cómo manejar al débil en la fe. Los 7 últimos versos del capítulo 13 dan la perspicacia, o más bien la idea, sobre cómo vestirnos del Mesías. En el versículo 9, Shaul, quien le recordamos, fue criado en las únicas escrituras existentes hasta el entonces. Nos enseña sobre qué significa la frase amar al prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Shaul interpreta para nosotros lo que Yeshua quiso decir cuando él dijo amar al prójimo. Si uno observa los mandamientos concerniente a cómo tratar a su prójimo, entonces uno ama al prójimo. Esto es el amor. Cuando uno ama de esta manera, entonces la Torá es establecida en uno mismo. En la lengua en la cual Shaul fue criado y las escrituras fueron escritas, la palabra cumplir significa establecer. Shaul continúa a recordarnos que echemos fuera las obras de la oscuridad y ponernos la armadura de luz. En el capítulo 13, nosotros vemos que Shaul continúa sosteniendo la Torá como el medio para amar al prójimo y distinguiendo que son las obras de las tinieblas. Con esto en mente, vamos entonces a mantener la siguiente enseñanza de Shaul en Romanos 14. La mayoría de los comentaristas cristianos, incluyendo mucho tiempo el mentor, comienzan su comentario en este capítulo con conclusiones presupuestas, dos de los cuales el capítulo 14 es un contraste entre el fuerte en la fe y el débil en la fe. El débil en la fe es el que todavía observa la Torá y está todavía conforme a la ley. Y el fuerte en la fe, que son los que son libres de la ley y que solamente andan en el Espíritu. Pero ¿es la base de lo que trata este capítulo? ¿Podría ser el problema real que Shaul dirige y que es algo que él previamente había tratado en Corinto? Si usted lee con cuidado el primer verso, verá que Shaul está hablando con alguien acerca de los débiles en la fe. En este caso, del capítulo 14, versículo 1 de Romanos.
Los temas son el débil, no el fuerte. ¿Qué significa la palabra débil en la fe? Volvamos y definamos débil. Esta palabra en el griego es la palabra asteneo. Esta palabra se usa en la cultura griega para describir a alguien que es débil o enfermo o impotente. Así es como se utiliza en sentido peshat o literal. Mateo capítulo 10 versículo 8, Yeshua dijo: sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con zarat. Zarat es la palabra lepra en hebreo. Seguía diciendo: echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. En Yohanan, o más bien Juan capítulo 5 versículo 3, dice la palabra: en estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, esperando el movimiento de las aguas. Yohanan 6:2 dice: y una gran multitud le siguió, porque ellos habían visto los milagros que él había hecho en los enfermos. Jacob, a quien usted conoce como Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice: ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Debe llamar a los ancianos de la asamblea. Ellos orarán por él y frotarán aceite de oliva sobre él en el nombre de Yahvé. Estos son solo un puñado de ejemplos de cómo se usa esta palabra en el sentido literal, o sea, la palabra débil. El significado peshat del débil es también el fondo para su uso en el de una persona de carácter, resistencia, normal, ética y perseverancia. Se utiliza para describir la diferencia entre nuestra propia fuerza y el poder de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice el apóstol: sí, estoy muy complacido con debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones y dificultades soportadas por amor al Mashiach, porque es cuando soy débil, o en otra palabra, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La esencia de esta declaración es lo que Romanos 14 trata. Cuando dejamos de lado nuestros propios caminos, nuestras propias capacidades y nuestras propias fortalezas, y dejamos que Yahvé obra en nosotros, entonces es cuando somos fuertes. ¿Por qué? Porque debido a que sus caminos son fuertes, al seguir esta palabra en todo su uso en el griego, usted verá que siempre está en contraste con Yahvé, la palabra de Yahvé o el propio Mesías. Nosotros somos débiles y Él es fuerte. Escucha cuidadosamente unas pocas palabras. Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 19 al 22 dice la palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El contraste es claro. La incapacidad de confiar en Elohim, o sea, la incredulidad, es ser débil en la fe. Confiar en lo que Elohim ha dicho y ha prometido, entonces es ser fuerte en la fe. ¿No es esto la esencia misma de lo que Yeshua dijo sobre sí mismo y su relación con su Padre? Yohanan 8, desde el 29 al 32 dice: también el que me envió está todavía conmigo. Él no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le complace.
Mucha gente que lo oyó decir estas cosas confió en él. Por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim, a los judíos, que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim, o sea, mis discípulos. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Yohanan 12, 48 al 49 dice: aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que debo decir y cómo decir. Yeshua escuchó y confió en su Padre, tal como lo hizo Abraham, y que continuó en la palabra de su Padre. Este es el fundamento de los fuertes, pero de acuerdo con las definiciones tempranas de los padres de la iglesia y sus discípulos, hablándose de Shaul, de Kefa, de Yohanan y de Yeshua mismo, ellos eran débiles en la fe para asociar a los que siguieron a Shaul, quienes siguieron a Yeshua, quienes siguieron a su padre, con lo que es enfermizo, o sea, enfermo, impotente. Hemos investigado algunos ejemplos de cómo el débil es definido en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se define esta palabra originalmente en Tanaj? O sea, en el Antiguo Testamento. Hay un puñado de palabras que emplean la idea de ser débil, pero la palabra más dominante y definitoria es la palabra kashal. Esta palabra se remonta al verbo y la acción con mayor claridad y se utiliza con mayor frecuencia como la base de la palabra griega asthenes. La palabra significa caer o tropezar y también se utiliza muy a menudo para contrastar la fuerza de Yahvé con las debilidades del enemigo. Mitzbor, o sea, Salmos 27, desde el 1 al 2 dice: Yahvé es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Yahvé es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. Mitzbor, Salmos 31:10 dice: porque mi vida está gastada con el dolor y mis años con gemidos, mi fuerza se rinde ante mi pobreza y mis huesos están afligidos. Aquí nosotros hemos tropezado. En el caso de el salmista, él ha tropezado, ha caído, ha fracasado. O sea, se siente identificado con la debilidad. Vamos a seguir leyendo más. Yeshayahu o Isaías, capítulo 28, desde el 14 al 16 y el 20 dice: y si ustedes confían en Él, Él está ahí para ser un lugar kadosh. Él no vendría contra Él como contra piedra de tropiezo, ni contra una roca cayendo. Pero las casas de Jacob están en una trampa, y los habitantes de Jerusalén en una fosa. Muchos de ellos serán débiles, y tropezarán y serán machacados, quedarán atrapados y apresados, pues Él ha dado la Torá para ayuda, para que no hablen de acuerdo a esta palabra, es porque referente a la cual no hay luz en ellos. El contraste es entre los que caen y tropiezan, o sea, entre los que no confían, y los que se unen a la Torá y hablan de acuerdo a la Torá. Si leemos cuidadosamente el contexto de Yeshayahu 28 del 1 al 13, vamos a ver una imagen diferente que emerge de lo que se presenta constantemente por muchos maestros judíos y cristianos por igual. Yeshayahu comienza este capítulo abordando a los ebrios de Efraín, la corona de soberbia y su negativa a escuchar
al Dios de Israel. Luego llegamos a los versículos desde el 7 al 13. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Yahvé les hará o les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber limpio. Las frases repetitivas y redundantes utilizadas aquí no son solo un intento de crear dobletes. Las frases repetidas en los versículos 10 al 13 son una canción infantil familiar a los lectores de Yeshayahu o de Isaías, que se utiliza para ilustrar la forma en que el Señor ha de hablar con esta gente obstinada, desobediente e infantil. Él en realidad se está burlando de ellos. El contraste es entre aquellos que entienden la doctrina y los que tienen que ser tratados como niños. Los borrachos de Efraín tropiezan y caen. Son aquellos que él debe hablarles como esto. ¿Cuántas veces se ha predicado y enseñado en el contexto de la definición de cómo Dios enseña su palabra en este pasaje? Yeshayahu, capítulo 59, versículo 9 al 12 y el 14 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación, aquí la palabra salvación en hebreo es Yeshua, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, nuestros pecados. Osea, capítulo 4, versículos 5 al 6, dice la palabra, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquellos que son débiles, como se define en el Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento, en la palabra del Eterno, son los que caen y tropiezan. Ellos no conocieron los caminos de su Dios,
a pesar de que le llaman en la noche. Hay una sola mención de la palabra débil junto con la Torá. Se encuentra en Romanos 8:3. Escucha cuidadosamente. Enseña aquí. Romanos 8, del 1 al 4, dice la palabra: así pues, no hay condenación para los que estando en el Mesías Yeshua, que no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en el Mesías Yeshua te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Elohim envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Dentro de la Torá, dentro de la ley de Dios, está el castigo por el pecado, y esto es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No está la Torá dentro o en sí mismo es débil, sino más bien el hecho de que no obedecen la Torá. Andar en la carne es fallar en obedecer la Torá o cualquier otro sistema de ley para el caso en nuestras propias fuerzas, quien por naturaleza es débil. Shaul está diciendo que debido a nuestra confianza en Cristo y nuestro caminar en su Espíritu, la justicia de la Torá se establece ahora en nosotros cuando nosotros caminamos detrás de Él y no por nuestra propia fuerza. Aquellos que son fuertes en la fe son los que están confiando en la presencia de la palabra de Yahvé en ellos y no en sí mismos. Cuando Shaul terminó de hablar en Romanos 14, comienza entonces el capítulo 15 abordando al fuerte. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti, sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, esperanza. Ahora Shaul se está dirigiendo a los fuertes. Él les está exhortando a soportar a los que son débiles, o sea, a los que están falta de confianza. Esto implica que se puede hacer algo para darles fuerza o para hacer que sean fuertes y que no tengan que resignarse a ser débiles. Entonces Shaul nos recuerda ser pacientes por las cosas que están escritas anteriormente, están escritas para nuestra enseñanza, o sea, en otras palabras, para fortalecernos. Esto es prácticamente el mismo consejo dado por Jacob en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se pronuncia sobre qué hacer con los creyentes gentiles novatos. Vamos a escribirle, dice Jacob, y decirle que se aparten de sus antiguas costumbres paganas y vayan y escuchen a Moshe, o sea, a la Torá, a la ley de Dios, que se predica en la sinagoga los Shabbat. En otras palabras, ellos crecerán y aprenderán de la Torá. Yo creo que empezar este capítulo presuponiendo que el débil en la fe son aquellos que guardan la Torá es invertir el testimonio de la Escritura. La terminología utilizada por Shaul ya está bien definida y establecida en las Escrituras. Lanzar el significado de sus palabras y tratar de interpretarlas
sin su trasfondo, es comenzar una religión completamente nueva. Shalom Aleichem. Hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Hasta aquí este estudio acerca del capítulo 14 de la carta a los Romanos, hablando específicamente del primer versículo, solo del primer versículo del capítulo 14 de la carta a los Romanos, haciendo referencia a lo que es el débil. Damos gracias al Eterno por su amor y por su misericordia y por darnos el privilegio de poder llegar hasta usted a través de su canal Conozca la Verdad. Y damos gracias de igual manera a usted por su paciencia y por apoyarnos en todos nuestros estudios transmitidos a través de este canal. Así es que gracias por su paciencia, gracias por su apoyo. Si le ha gustado, si ha aprendido, puede darle like, puede suscribirse en la campanita, puede compartirlo también de igual manera con todas las personas que usted desee, para que de igual manera como usted está siendo bendecido o bendecida, usted pueda bendecir a otros. Así es que sin más, hasta aquí, el Eterno le guarde, el Eterno le bendiga. Hasta pronto. Shalom.